Hola, estás en el canal de Julio Burgos Talla y yo soy Julio. Bienvenido a clase. Hoy vamos a ver un aspecto del sobrerelieve que se les resiste a todos los aprendices, que son las formas redondas, cilíndricas y cónicas. Para aprender a hacer las formas redondas, vamos a hacer una jarrita y vamos a hacer un vaso para aprender a hacer las formas cónicas. Como siempre, vamos a partir de un dibujo que hayamos hecho o copiado. En este caso, este dibujo es plano, no tiene luces ni sombras. Así es que lo vamos a imaginar redondo, porque también podría ser tipo petaca, aplanado. Por eso que siempre es recomendable una fotografía o un dibujo sombreado, porque nos va a proporcionar muchos más datos sobre el objeto. Y el dibujo en realidad nos muestra la mitad del objeto, que es suficiente para lo que nosotros queremos hacer. Como te dije al principio del curso, se puede aprender a tallar sin saber dibujar. Si sabes dibujar, mejor. Y si sabes modelar, aún más. Pero lo que sí es imprescindible que aprendas es hacer un análisis del volumen a partir del dibujo. La intención es que cuando termine la clase, a partir de este dibujo, tú imagines esta forma. Y como vamos a hacer un sobrerelieve, el volumen va a ocupar menos espacio y vamos a tener que comprimir el volumen. Por eso presta mucha atención a todas las palabras porque son muy importantes. De esto depende el éxito y lo vas a emplear siempre, hagas lo que hagas. Aquí tenemos el dibujo de la jarra. A la hora de hacer el sobrerelieve no se va a modificar ni la altura ni el ancho, porque eso nos lo determina el dibujo. Y cuando tú ves esto, en realidad lo que te tienes que imaginar es el volumen, cómo es la pieza. He hecho la jarra transparente para que veas dentro la pieza tal y como va a quedar a la hora de hacer el sobrerelieve. Si nosotros vemos la pieza desde abajo, el perfil de la jarra, que era redondo, en el sobrerelieve se transforma en un óvalo. Vamos a empezar con el análisis del dibujo. Esta línea de aquí es el perfil y es la línea fundamental, porque nos va a decir cómo es el volumen. Como la pieza es redonda y simétrica, este perfil de aquí se repite constantemente a lo largo de todo el perímetro, excepto el asa. Si nosotros solo tuviésemos esta línea, perfectamente podríamos hacer el dibujo como te enseñé en la clase del dibujo. Lo copias y ya lo tendrías. Ahora bien, a la hora de hacer un sobrerelieve, las formas redondas, estas que son todas redondas, se transforman en óvalos, como lo viste en los dibujos en 3D. Y otra cosa muy importante es que tienes que buscar líneas imaginarias, líneas verticales y líneas horizontales. Esta línea vertical me dice que este punto es el más cercano a la regla. Luego, en profundidad, sigue este punto, luego este y por último estos dos que son los más profundos. Eso hay que mantenerlo en la pieza. A la hora de hacer el sobrerelieve, esta línea tiene que ser paralela al fondo, como esta es paralela a lo que va a ser el fondo. Y aquí vemos que guarda la proporción. El primer punto, este que está tocando, como segundo punto, este y así. Y ahora vamos a la práctica. Como siempre, antes de empezar, he asentado el filo de las gubias para que me corten bien. Ya he rebajado el fondo y este huequito, como es incómodo, he bajado hasta donde he podido cómodamente. Porque hemos dicho que el asa va a ir en el fondo. Así que vamos a marcar aquí y aquí. Y ahora bajamos el asa.
bajar hasta donde hemos bajado este fondo para luego poder continuar. ¿Ves? De esta manera tú conservas el dibujo. Y ahora volvemos a marcar profundidad para empezar a limpiar. Y lo hacemos como siempre, ¿eh? Aquí hasta ahora siempre hemos trabajado con las 3 primeras gubias que yo te recomendé. Pero en este caso ya empezamos a necesitar una gubia más pequeñita. Esta es una 4-5, una semiplana, para poder cortar en estos trozos cortos. Incluso nos vale para hacer la curvita esta. Y ahora seguimos bajando. Y así bajamos hasta el fondo. De momento ya he bajado el fondo y esto lo he bajado, lo he dejado unos 3 milímetros. Luego lo bajaremos más. Pero de momento con esto ya nos vale. Ahora tenemos que trabajar en el perfil de esta parte. Hemos dicho que esta zona va a ser la más alta. Luego va a venir esta zona. Vamos a bajar otro poco. Vamos a hacer el anillo. Y por último esta zona, toda esta zona y toda esta zona que va mucho más abajo. Empezamos por bajar estas 2 zonas que son las más profundas. Hemos dicho que esta zona es más baja que esta. Entonces la vamos a bajar. Esta. Aquí vamos a bajar un poco. Y la vamos a bajar un poquito más. Yo aquí he dado prácticamente casi 1 centímetro de profundidad. Esto lo bajamos, como es el segundo punto más alto, esta zona. Vamos a bajar unos 3 milímetros, más o menos. Si estos son 10 milímetros, aquí 7 milímetros, aquí tendremos que bajar más o menos a 5 milímetros. Porque es más profunda. Aquí ha saltado, no es problema porque todavía estamos con mucha altura, pero tenemos que ir con cuidado. Ahí. Acordaros, es la parte más profunda. Ahora ya más o menos tengo las alturas. La 1, la 2, la 3 y la 4. Y empezamos a darle forma. Todo esto por abajo. Esta parte de aquí, como esto se cierra, esto se tiene que cerrar. Este está más adentro, este punto va a estar más abajo.
de todo este trabajo que estamos haciendo, en realidad lo único que se va a conservar es esta parte, porque el resto va a caer hacia abajo, hasta llegar al fondo. Seguimos haciendo la curvita que sea continua. Y esto lo podemos trabajar nada más que en esta parte central, porque insisto, la otra ya la vamos a tirar. Ahora aquí ya más o menos tengo el perfil que queremos, que es la copia de esto, solo que comprimido. Y ahora vamos a redondearlo. Si tuviésemos gubias más grandes, esto lo haríamos más rápido, más sencillo, con más facilidad. Siempre si he usado semiplana, tengo que usar una más grande, pero semiplana. Y entonces nos va a hacer exactamente lo mismo, solo que va a quitar más madera. Eso de ese lado y esto de este lado. Acordaros que esta línea va en el fondo, igual que esta. Esto también va al fondo y todo esto también. Y aquí lo que tenemos que intentar es de que sea todo redondo y que vaya cambiando paulatinamente, que no hayan saltos bruscos. Del centro empieza a bajar. Estas líneas también tienen que bajar. Aquí. Ahí, así. De este lado igual. Este anillo lo mismo, tiene que bajar. Y del centro para acá ya tiene que empezar a bajar. ¿Ves cómo se tiene que transformar esto en un óvalo? Para que la clase de hoy no se nos haga demasiado larga, el ejercicio del vaso lo haremos en la próxima. Y os prometo no demorar mucho en publicarla. Aquí veo un bultito todavía un poco alto. Y es importante que lo más alto sea esta línea central. Aquí tengo que tener cuidado porque la veta ya está justo en el límite. Si me vengo más acá, salta el pedazo. Y ahora, como voy hacia abajo, ya no tengo problema con la veta. Y cuando me pongo aquí, tengo que intentar de que esto me quede todo a la misma altura. Con respecto del fondo. Vas quitando muy de a poquito para poder hacer el óvalo lo mejor que puedas. Más o menos por ahí puede valer. Ahora, esta parte aquí es cóncava.
hace una curva así. Aquí tiene que ser la curvita así, no como esta que es al revés. Entonces empezamos a sacar desde aquí. Y sin quitar madera aquí, porque esta ya está a la altura de esa, más o menos. Ahí. Vale. Esta parte ya la tenemos. Ahora tenemos que hacer esta. Tenemos que empezar a bajar. Cada vez más abajo. Cuando hago este trazo, esta altura hasta el fondo tiene que ser más o menos la misma que esta hasta el fondo. Y todo esto cóncavo. Y esta un óvalo. Aquí, como te dije, habíamos bajado unos 3 milímetros, luego bajaremos más, porque me lo pide. Tengo que llegar con esto hasta esta altura. No puedo dejar esto arriba. Ahora simplemente lo vamos a marcar así y luego ya lo haremos. Y hacerlo cóncavo. Y ahora esto también ya todo es un óvalo. Ya tenemos las alturas que habíamos hablado. Si yo pongo la regla así, voy a tener el primer punto, segundo, tercero y los últimos. Luego lo harás. Vamos a redondear un poco el anillo. Acordaros que de momento nada es definitivo, simplemente hay que ir buscando, acercándose al sitio. Luego definiremos bien las rayitas, ya igualaremos un poquito más esta forma. Para que las redondeces te salgan más o menos homogéneas, tienes que trabajarla en dos sentidos. Uno en este sentido y atravesado, sacando muy poquito material, solo el que se encuentra la gubia, que son las partes más altas, las que sobresalen. Entonces te va a quedar bastante fino. Luego, si lo quieres pulir, pues con una lija lo dejas perfecto. Pero no se trata de eso. A mí lijar me gusta poco. Pero bueno, hay tallas que lo requieren. ¿Ves? Y también hay que intentar mantener la misma altura, porque esto es continuación de esto que tiene encima un anillo. Entonces tiene que guardar las proporciones, la profundidad. Esto ahora lo veo demasiado alto. Y le quito. El asa, como aquí es más ancha, se supone que es más gorda, es más redonda, es más grande. Entonces esta parte va a ser más alta que estas dos, que son más estrechas. Así que empezamos a bajar. Aquí, como estamos con 1 milímetro, pues hay que ir despacito para no pasar.
Ahí vale. Y ahora esta. Aquí lo marco. Y quitamos este trocito. Es importante que esto sea una sola línea. Ahora, aquí voy a marcar un poquito así, porque lo vamos a redondear, y ahí otro poquito ahí para cortar la fibra. Aquí igual, marco aquí y marco aquí, porque voy a sacar esto y quiero que salga. ¿Ves? Sale. Esta la vamos a meter aquí. Ahí. Y esta puedo sacar hasta ahí, porque ya me encuentro con la fibra. ¿Ves? Prácticamente esto está en el fondo. Apenas queda marcado. No necesitamos más. Y ahora voy a matar este vivito para que no quede nada plano. Este de aquí. Esto tiene, la curvita tiene que venir a morir al fondo. Para limpiar el fondo, como te decía, nos vendría bien la 4 o 5 para marcar aquí un poquito mejor y quitar todas las basuritas que tenemos. ¿Ves? Entonces ahora ya sí el fondo te va a delimitar perfectamente el dibujo. También para limpiar los rincones viene bien las gubias del número 1, las que tienen chaflán, porque entonces esto te permite meterte en las esquinitas. Y si no, yo tengo preparado un pico de gorrión, pero afilado en ángulo. ¿Ves? Está afilado así, con punta, porque así yo llego perfectamente a los rincones. Pero claro, lo utilizo este pico de gorrión solo para limpiar. Porque a la hora de trabajar como para utilizarlo como pico de gorrión, no viene bien porque levanta astilla. Como te decía, para hacer las partes ovaladas o redondas, siempre es conveniente que apoyes la mano, porque entonces tú vas a poder controlar perfectamente el ángulo. Vas levantando la gubia muy de a poquito, cada vez más, ¿ves? Y entonces consigues el óvalo perfecto. Así. Para el otro lado, igual, te apoyas y vas levantando la gubia con más ángulo, más, hasta llegar ahí. Y ahora la de este lado. Como hemos modificado esto, pues habrá que modificar este lado también. Esto lo podemos redondear un poquito más. Igual, que vaya a morir al fondo, no tiene que haber ningún trozo en vertical. Ahora, para que pilles mejor el concepto,
yo he hecho una modificación. Lo que antes salía en ángulo, aquí resulta que lo he cerrado. ¿Eso qué significa? Si aquí yo veo esto cerrado y esto cerrado, pues lo que tengo que hacer es quitar esto así para que se vea todo por igual y el perfil sea constante. Así. ¿Ves? Y el perfil ahora sigue siendo el mismo que este. Cerramos aquí un poquito más, aquí, y ahora esta para allá, y siempre siguiendo la forma del óvalo. A esto le daremos un lijadito y ya está. Bueno, ya la tenemos lista. Ahora, detalles que debes tener en cuenta, importantes, que esta línea tenga continuidad porque el anillo está encima de la jarra. Otro detalle importante, que la curvatura llegue hasta el final, que no hayan paredes verticales. Y como ves, lo que era redondo en la realidad ahora es óvalo. Espero que la clase de hoy te haya sido muy divertida y hayas aprendido mucho. Ha sido una clase muy técnica, porque ahora podrás hacer un jarrón con una pera, una manzana, cualquier forma redonda. Podrás hacer una campana, un saxo, en fin, cualquier cosa con forma redonda, ovalada o cónica. Como siempre, si consideras oportuno, déjame un comentario, un me gusta, no me gusta o lo que sea. Cualquier cosa es importante para mí. Así que nos vemos en la próxima. Un saludo. Chao.